Bienvenidos a la sección número 11 de la materia La misión de la Iglesia. Continuamos intentando contestar la pregunta: ¿para qué existe la Iglesia? Nos corresponde entrar en el cuarto paso del discipulado según nuestro Señor Jesucristo. El cuarto paso que diera el Señor Jesús, bueno, en la lista que tenemos, Él dio estos pasos no en un orden específico, excepto el de selección, que tuvo que haber sido de primero. El cuarto paso que queremos analizar es el paso de la entrega, en este caso del discipulador, la entrega del discipulador. Y lo encontramos en Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. La entrega del discipulador a su o sus discípulos es entre todos el paso más inspirador, el más motivador del plan supremo del discipulado de nuestro Señor Jesús. Lo que le daba el total derecho de esperar de sus discípulos la entrega total, sin reservas, era su propio ejemplo. Él lo había dejado todo por ellos. No se reservó absolutamente nada para sí mismo, sino un ministerio de servicio continuo, permanente, ininterrumpido hacia los demás. Una de las mejores formas de vislumbrar, por lo menos en parte, la entrega del Maestro, nuestro Señor, a sus discípulos y al mundo en general, es trasladando nuestros pensamientos al pasado y deteniéndonos en la contemplación de todo aquello de lo que se despojó al venir hasta nosotros con su maravilloso plan de redención. Y en ese contexto ayuda el preguntarse de qué se despojó. ¿A qué renunció antes de venir a nosotros a invitarnos a renunciar a todo por Él? ¿De qué se despojó el Hijo de Dios? ¿A qué renunció? Número 1, se despojó de su gloria divina, no de su divinidad, pero sí de su gloria divina. La mantuvo velada durante todo su ministerio terrenal. Y aun cuando en algunas ocasiones se manifestó esa gloria, como cuando se identificó como el yo soy y los soldados cayeron como muertos, esa manifestación fue parcial, porque de otra forma todos habrían muerto en el instante. Igual fue en el monte de la transfiguración. Algunos textos que nos orientan respecto a la gloria de la que se despojó nuestro Señor al hacerse hombre. Filipenses 2, 1 al 7. Leo de la Reina Valera 60. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora va a proceder a decirnos de qué se despojó. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El velar su gloria como Dios, el despojarse de ella durante su ministerio terrenal, implicó dejar la alabanza que recibía de todo ser celestial, aparte del Padre y del Espíritu Santo,
que junto con él recibían esa adoración. Implicó abandonar su lugar junto al Padre en los concilios eternos de la deidad por más de 30 años. Implicó dejar de atender a sus criaturas en los millones de mundos que junto con el Padre y el Espíritu habían creado antes de hacer al hombre. Esas son las 99 ovejas que dejó en el redil a fin de buscarnos a nosotros y intentar regresarnos al redil. Por 33 años no pudo atender a esos sus hijos del resto del universo, a los que amaba. Y lo hizo para atender a los que no lo esperaban ni lo amaban, excepto unos cuantos. A todo eso renunció. En el camino a Cristo, Elena G. de White nos dice en la página 14, en la edición 1993, Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, obscurecida por la sombra de muerte y maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. Número 2, se despojó aún de su vida humana. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 8 de Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, es decir, habiéndose humillado ya, suficiente, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Notan? Se humilló aún más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es que ni siquiera la vida humana que asumió la mantendría ininterrumpidamente, más bien la daría por los suyos, cancelando así la deuda pendiente de estos con Dios y librándolos de la paga del pecado, que es la muerte. 3. Se despojó de su derecho a mandar para convertirse en criatura obediente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Juan 5:30. Como el Padre me mandó, así hago. Juan 14:31b. 4. Se despojó de su estatus de consejero, según Isaías 9:6, para ser ahora aconsejado, enseñado. En Juan 8:28b leemos, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hay más, mucho más, hermanos y amigos queridos, de lo que se despojó nuestro Señor. Pero esta acción de Él no solo fue demostrada por aquello de lo que se despojó, sino también por aquello que les dio. La entrega de Jesús a sus discípulos fue demostrada por lo que les dio también. ¿Qué les dio? Número 1, les dio su paz. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Con estas palabras, nuestro Señor les estaba ofreciendo todos los dones que tendrían lugar en la era mesiánica
les estaba ofreciendo todo don celestial que en conjunto les preservaría de todo temor y miedo a las angustias de este mundo. El sustantivo paz se usa en 16:33 en un contexto similar, y también como saludo en el 20, 19, 21 y 26, capítulo 20, versos 19, 21 y 26. El término alude a la expresión hebrea shalom, que en el Antiguo Testamento tiene un sentido muy amplio, que posiblemente sea lo que se intenta expresar en este versículo. En Salmo 29:11 se lee: el Señor bendice a su pueblo con la paz. En tanto, en Isaías 57:19, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. En estos casos, la paz es un regalo del Señor, mientras que en el Evangelio de Juan, Jesús la entrega como un don de despedida para los discípulos. Queden en paz, quédense tranquilos, que les deseo paz. Mi paz es mi regalo de despedida, es lo que les está diciendo. En este Evangelio, paz se puede comprender como un equivalente de los términos luz, vida, gozo y verdad. Son figuras literarias que describen varios aspectos de la salvación que Dios da a las personas por medio de Jesucristo. O sea que en la paz que Él les estaba ofreciendo, les entregaba todo lo que Él representaba. Se estaba entregando Él con todo lo que eso implica. La paz aquí no es un término negativo que se refiere a la ausencia de guerra o tensiones emocionales. Más bien es un estado que incluye los beneficios de una salvación integral, en el sentido de la apropiación de la plena bendición de Dios en todas las áreas de la vida, como leemos en Romanos 1:7, 5:1, 14, 17. El término incluye todos los dones que se iban a realizar en la era mesiánica. ¿Qué quiso decir Jesús entonces con la frase, mi paz os dejo, mi paz os doy? Una equivalencia próxima a lo que Jesús dice a sus discípulos puede ser: estén tranquilos en sus corazones, o haré que no les falte la alegría en sus vidas. Su último legado a ellos fue un legado de paz. En el Oriente, el saludo acostumbrado que se ofrecía toda vez que se visitaba la casa de un amigo era: la paz sea en esta casa. Y al salir se pronunciaban las mismas palabras. Pero la despedida de Cristo tuvo un carácter completamente diferente. Hay mucho comprendido en estas palabras. Ellas son de gran importancia y habrán de repetirse hasta las fronteras más remotas de la tierra. Cristo trajo consigo la paz al mundo. Él vino a impartir esa paz a fin de que todo aquel que cree en Él pueda poseer la paz que sobrepuja todo entendimiento. Es Él el Redentor del mundo, que había llevado esa paz a lo largo de su vida terrenal, y ahora llegaba el tiempo cuando ofreciera su vida de tal forma que el tesoro de la paz pudiese habitar por la fe en el corazón de sus seguidores. El Señor dejó con sus discípulos entonces esa paz y la implanta y la sostiene en los corazones de todos los que estén dispuestos a recibirla. ¿Qué más les dio Jesús a sus discípulos en su entrega a ellos? Recuerden que estamos en el paso de la entrega. ¿Qué más les dio? Además de su paz, ¿qué más les dio? Les dio su gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Pero ahora voy a ti
Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17:3. ¿A qué se refería Jesús con el gozo cumplido en vosotros? Estas palabras, las de Juan 15, del 1 al 10, por medio de las cuales Jesús ha dicho a sus discípulos cómo con la permanencia en Él y el producir mucho fruto obtendrán la bendición de la oración contestada y permanecerán por siempre en su amor. Jesús las ha pronunciado con el fin de que el gozo de Él pueda permanecer en ellos. Nótese, mi gozo, no la clase de gozo o placer que promete el mundo. Y compárese con mi paz del 14:27. Así como mi paz significa la paz que yo doy, así también mi gozo es el gozo que yo imparto. Gozo espiritual basado en la interminable paz con Dios. Jesús quiere ver este deleite íntimo, este gozo incomparable en el corazón de sus discípulos. Lo necesitaban porque en ese momento estaban turbados y llenos de pesar, según el 14:1-27 y el 16:6 del mismo Juan. Además, Jesús no estará satisfecho hasta que la copa de gozo se haya llenado por fin hasta el mismo borde, según el 16:24, 17:3 y 1 de Juan 1:4. Respecto a esta plenitud de gozo espiritual, pueden darle una ojeada también a Lucas 2:10, Romanos 14:17, Filipenses 2:17 y 18, y especialmente 18:1, 6 y 8. ¿Qué más les dio en su entrega a ellos? Les dio su reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. ¿Qué es el reino de Dios que Jesús dice que al Padre le ha agradado dárselo a ellos? El reino de Dios es una referencia a dos cosas: el reino de la gracia y el reino de la gloria. Elena G. de White lo expresó así: la expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado Cristo a los Hebreos, después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras debilidades, el apóstol dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:15 y 16. Sigue diciendo ella: el trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono implica la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y a este reino se referían las palabras del Salvador: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él, o reunidas delante de él, todas las naciones. Mateo 25, 31 y 32. Este reino aún está en el futuro, quedará establecido en la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo ella: el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se delineó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio y la promesa de Dios, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. ¿Cuál reino? El de la gracia. Dice:
Aún después de iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, podría haber retrocedido del sacrificio en el Calvario. En el Getsemaní la copa de la aflicción tembló en su mano. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de su sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si lo hubiera hecho, no hubiera habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Así, la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la destrucción final de sus esperanzas, fue lo que las aseguró para siempre. Leí de Cristo en su santuario, páginas 72 y 73. Entonces, hermanos y amigos queridos, ambos reinos, el de la gracia y el de la gloria, fueron parte del legado que Jesús dio a sus discípulos como parte de su entrega a ellos. ¿Qué más les dio? Les dio su Espíritu, el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué les estaba dando Jesús con este acto? Para ser enviados por el ungido, necesitaban ser ungidos ellos mismos. Para ser heraldos de la verdad espiritual, necesitaban iluminación por el Espíritu de verdad. Con este acto, Jesús se estaba dando a sí mismo a ellos. Estaba dándoles su propia santificación y su poder a fin de que pudieran cumplir la misión encomendada. En palabras de Elena de White, en Recibiréis poder, 10 de febrero, dice, al soplar sobre sus discípulos, Cristo les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Este es el gran don del cielo. Mediante el Espíritu, el Señor impartió su propia santificación. ¿Estamos? Se dio a sí mismo al dar el Espíritu. Dice, mediante el Espíritu el Señor impartió su propia santificación y dotó a los suyos de su poder para ganar conversos al Evangelio. De allí en adelante, Cristo viviría mediante sus capacidades y hablaría por intermedio de las palabras de ellos. Los discípulos recibieron el privilegio de saber que desde ese momento eran uno con el Señor. Deberían apreciar sus principios y ser controlados por su palabra. Lo que dijeran procedería de un corazón renovado y sería expresado por labios santificados. Dejarían de ser egoístas. Cristo viviría y hablaría por su intermedio. Les dio la gloria que tuvo con el Padre para que ellos y Él pudieran ser uno con Dios. Esto es fenomenal. Esto es impresionante. Les dio todo. Con este acto Jesús les dio todo. Pero aún faltaba el clímax de la dádiva divina, la consumación de su entrega. Y es que les dio su vida. La puso por ellos. Y esto lo hizo porque los amaba. El apóstol Juan expresó así las palabras de Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 12 y 13. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. Y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 15. Resumiendo,
lo que implicó la entrega de Jesús a ellos como su discipulador. 1, les dio su paz. 2, les dio su gozo. 3, les dio su reino, el de la gracia y el de la gloria. 4, les dio su espíritu. 5, les dio su vida. Les dio todo. Y esto nos lleva al siguiente paso. Se nos fue el tiempo, quedamos por aquí, nos vemos en la próxima sección.